la, la figura del Padre va más allá, ¿verdad? Es muy, muy importante, es muy determinante. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que entender? Porque la mercadotecnia, el estilo de vida, ¿verdad? La cultura en la que vivimos, pues se toma solamente un día, ¿verdad? Para recordar, y sobre todo para que al festejar a los padres, ¿verdad? Pues bueno, se maneja el movimiento de la economía. Es un día en donde se pretende, ¿verdad?, que se le dé un regalo al padre, y por lo tanto pues que se incrementen, ¿no?, las ventas, las compras, las ventas. Pero hay un propósito más grande de Dios, hay un propósito más profundo, más importante de parte del Señor, y vamos a ver qué nos dice Dios acerca de los padres, o acerca de la figura del Padre. Quiero que me acompañen en su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que el Señor estableció desde un principio. Cuando el Señor creó al ser humano, lo creó con un propósito. No pensemos que el ser humano solamente es producto de, pues, que Dios se imaginó un día, ¿verdad? Vamos a hacer al hombre a ver qué pasa, o a ver cómo sale. Sino que Dios planeó con anticipación, Dios diseñó. No es casualidad que los seres humanos seamos como somos, o seamos lo que somos. Somos producto de un diseño que es el diseño perfecto de Dios. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Gracias porque, Señor, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú nos guardas, nos bendices, nos ayudas, Señor, a continuar, a seguir adelante, Señor, con nuestras responsabilidades, con nuestra vida. Señor, tomados de tu mano, podemos, Señor, superar toda adversidad, toda situación enfrente de la que nos encontremos, Señor. Pero te pedimos, Padre, guíanos por medio de tu palabra, háblanos, enséñanos, Señor, fortalécenos en espíritu, para que podamos, Señor, poner por obra lo que tú nos has enseñado, y podamos ser más que vencedores en tu nombre. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos
nos enseña cómo el Señor creó al ser humano, y dice la Biblia que cuando terminó de crear al ser humano y le entregó todo lo que Dios había hecho, Dios le dio al ser humano una autoridad y le dijo: todo lo que hay dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en los animales que caminan sobre la tierra, señoréalos. Le estaba diciendo: sé el Señor de ellos, administralos, van a estar bajo tu dominio, bajo tu autoridad. Y el ser humano fue puesto ahí en ese lugar que Dios llamó más adelante el huerto del Edén, y le dijo no solamente sobre los animales, pero sobre las plantas. Dios le dio instrucciones específicas al hombre acerca de cómo cuidar el lugar donde Dios lo había puesto, cómo administrar ese lugar. Pero viendo más allá de las responsabilidades, encontramos que antes de que Dios creara al ser humano, porque dice la Biblia que después de que terminó el día sexto, el Señor reposó. Se reposó del trabajo que había hecho. Y no quiere decir, la palabra reposar no quiere decir que él hubiera estado cansado. Dice simplemente que cesó la obra, dejó de trabajar, dejó de actuar y contempló lo que había hecho. Más que nada, la palabra reposar se refiere a contemplación. Cuando alguien se detiene, cuando alguien se para y ve hacia atrás, ¿verdad? Ve lo que ha hecho o ve el camino que ha recorrido, a eso se refiere. Pero el Señor creó todo. Mire, ¿qué le parece que Dios hubiera creado al ser humano primero y después, ya que el ser humano hubiera estado hecho, que Dios hubiera dicho: ¿y ahora dónde lo pongo? ¿Y ahora dónde lo meto? ¿Verdad? Para que viva. No, se hubiera muerto. Si lo hubiera creado y todavía no hubiera habido la atmósfera, el oxígeno, el alimento. Vea usted que antes de crear al ser humano, Dios creó el hábitat perfecto para que el ser humano pudiera desarrollarse, pudiera sobrevivir. ¿Qué iba a comer el ser humano, verdad? Si el Señor no hubiera creado primero las plantas, los animales. ¿Qué hubiera bebido el ser humano si no hubiera creado Dios primero las aguas, ¿verdad? Los arroyos, las fuentes de las aguas? Si no hubiera puesto el Señor a las condiciones adecuadas para la vida. Pero Dios creó todo, Dios diseñó todo cuidadosamente, y ya cuando todo estaba listo, entonces Dios dijo: ahora sí, vamos a crear al hombre, vamos a hacer al hombre. Y Dios pronuncia estas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El plan original de Dios es que todos nosotros como seres humanos seamos un reflejo de la gloria de Dios. Dice que Él puso en nosotros su imagen. ¿Sabe qué significa esto? Que nos parecemos a Dios, que tenemos es como cuando usted ve a una persona, a un joven o a un niño que se parece a su papá. Es como cuando te vas del lugar donde vives o dejas de ver a una persona durante mucho tiempo, pero después ves a su hijo y nadie te dice quién es su papá, pero tú lo sabes, ¿verdad? Porque tú dices: ya sé quién es tu papá, porque ya sé a quién te pareces. O ya sé quién es tu mamá, porque ya sé, te pareces, ¿verdad? Tienes los rasgos, los ojos, la nariz, las orejas, no sé, algo, ¿verdad? Entonces uno dice: él es hijo o hija de fulano de tal. Entonces el ser humano también así fue creado para reflejar un parecido con Dios, para reflejar ciertas características y ciertos rasgos
de Dios en su ser, en su esencia. Más adelante, si usted ha leído la historia, yo sé que al menos la hemos escuchado, en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente llega y entabla ese famoso diálogo con la mujer y le dice: mira, así que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol. El relato de Génesis 1 desmiente lo que la serpiente estaba diciendo. Dios no le dijo que no podían comer de todo árbol. Dios le dijo que podían comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y sabe cuál es la mentira más grande que la serpiente le dijo a Eva? Y no solamente es la mentira más grande, pero la tontería más grande fue que Eva le creyó a la serpiente cuando la serpiente le dijo: el día que comas de ese fruto, Dios no quiere que ese día llegue, porque el día que comas de ese fruto vas a ser como Dios. ¿Sí se acuerda que la serpiente le dijo eso a Eva? Dijo: el día ¿qué pasaría, hermano? Fíjese, muchas veces decimos: si yo hubiera estado ahí en lugar de Eva, o si yo hubiera estado ahí en lugar de Adán, no hombre, hubiera yo agarrado a esa serpiente y le hubiera metido un cachetadón, ¿verdad? Una patada, le hubiera mandado por ahí, le hubiera agarrado a garrotazos, le hubiera echado lumbre ahí para que no regresara nunca. Pero la verdad, hermano, es que habría que preguntarnos si no hubiéramos reaccionado nosotros de la misma manera, o tal vez incluso hasta peor. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? El día que comas de ese fruto vas a ser como Dios. Van a ser abiertos tus ojos, vas a conocer el bien y el mal, te vas a parecer a Dios. Y hermano, quiero decirle una cosa: la gente el día de hoy, bueno, sabemos lo que sucedió. Ella comió del fruto y también indujo a su esposo, influenció a su esposo para que también comiera. Debe de haber repetido Eva las mismas palabras de la serpiente. Mira, es que el día que comamos de este fruto vamos a ser igual que Dios. Por eso Dios nos dijo que no lo comiéramos. Porque ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Si Eva, ¿cuánto tiempo estuvo Eva ahí? Machaque y machaque con lo mismo, ¿verdad? Hasta que Adán dijo: bueno, ok, ya está bien, voy a comer ya para que ya no me sigas diciendo nada, ya como y ya. Y quiero decirle algo: ahí no comenzó el problema. El problema, la caída, no comenzó cuando le dieron la primera mordida al fruto. Le voy a decir cuándo comenzó la caída. Cuando ellos escucharon a la serpiente, cuando esas palabras quedaron en su corazón, que la serpiente les dijo: el día que coman de este fruto van a ser como Dios. Ahora, yo le pregunto, acabamos de leer el pasaje de Génesis 1. Ahora yo le pregunto, ¿no eran ya como Dios? No eran ya. ¿No dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Hermano, tenemos características de la naturaleza de Dios en nuestro ser. Podemos amar, y eso es algo que Dios nos da la capacidad de amar. Si no tuviéramos ese rasgo de Dios en nuestra vida, no podríamos amar, no podríamos ser agradecidos, no podíamos tener, ¿verdad?, esa unión, esa convivencia familiar, si no tuviéramos esos rasgos de Dios en nuestra vida, esa parte de la naturaleza de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad de dar vida, y no como los animales, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice: es que el ser humano es como un animal, es un animal más, nada más que
es un animal que evolucionó y que tiene la capacidad de razonar, ¿verdad? Sí, pero no solamente tenemos la capacidad de razonar, no solamente somos, el ser humano no solamente es un ser racional, pero también es un agente moral. No solamente somos capaces de darnos cuenta de la situación que nos rodea, somos capaces de darnos cuenta cuando algo no es correcto, cuando algo no está bien. Y eso es algo que la naturaleza de Dios nos da, es una capacidad de conciencia. Ningún otro ser en la creación tiene conciencia, y Dios puso una conciencia, y esa conciencia es la voz de Dios. Esa es la imagen de Dios en nosotros. No necesitamos, el ser humano no necesita tener ninguna religión ni creer en ningún Dios para saber que robar es malo, que matar es malo, que adulterar es malo. Eso estaba prohibido en la mayoría de las civilizaciones, incluso en los pueblos que nunca conocieron el evangelio, que nunca tuvieron que ver nada con Dios ni con la religión. En sus leyes estaba prohibido el robo, estaba prohibido el adulterio, estaba prohibida la mentira, el falso testimonio. Había un sentido de justicia. ¿De dónde salió? Sabe que mucha gente dice que la ley de Moisés copió muchas cosas de otros códigos. Hay escritos, hay tablillas de arcilla en donde hay leyes escritas 1000 años antes de Moisés. Y muchos dicen, no es que Moisés copió, es que Moisés, como decimos comúnmente, ¿verdad?, se fusiló lo que ya otros habían hecho. Y yo le voy a decir algo: el mismo Dios que le dio a Moisés esas leyes es el mismo Dios que las dio a otras culturas, porque en la conciencia del ser humano siempre está la voz de Dios. ¿Y qué pasó cuando la serpiente vino y le dijo a Eva: el día que coman de este fruto van a ser como Dios? Lo que Eva debió haber respondido es: ya somos como Dios. Lo que en realidad la serpiente quería, lo que Satanás quería, era que el ser humano fuera como él, no como Dios. Lo que él estaba diciendo es: el día que coman de ese fruto van a ser como yo, porque yo me rebelé, porque yo no quise sujetarme a las leyes de Dios, porque yo no quise obedecer lo que Dios estableció. Y el ser humano cayó. El ser humano perdió la comunión con Dios en el momento que dejó de percibir, que dejó de darse cuenta que Dios lo había creado a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al ser humano, no solamente le dio su imagen y su semejanza, no solamente puso su naturaleza en ellos, pero les dio una instrucción. En el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Vamos a leer hasta ahí. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que tienen que dar fruto, tienen que multiplicarse, y bueno, hasta el día de hoy parece ser que ese ha sido el único mandamiento que hemos cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Ese sí lo obedecimos muy bien. Nos multiplicamos, pero re bien, ¿verdad? Somos un montón. Pero quiero decirte algo: en ese mandamiento había algo implícito. Cuando Dios le dijo al ser humano: multiplíquense, no solamente le estaba diciendo que tuviera hijos, no solamente le estaba diciendo: mira, tengan hijos como puedan, ¿verdad? Cuando puedan, los más que puedan. No solamente tenían que multiplicar a los seres humanos, Adán y Eva, también tenían que multiplicar la imagen de Dios que había en ellos.
no solamente debía de haber más seres humanos, debía haber más seres humanos que reflejaran la gloria de Dios en su vida. Cuando Adán y Eva comenzaron a tener hijos, la Biblia no nos dice, no es específica cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuvieron ellos en el huerto del Edén antes de ser expulsados, antes de perder la comunión. ¿Cuántos hijos tuvieron antes? Porque cuando el Señor pronuncia el juicio contra, el Señor juzga al hombre, a Adán, juzga a Eva y después juzga a la serpiente. A cada uno de ellos les da una sentencia de lo que iba a pasar. Pero a la mujer le dice algo muy, muy particular. En el capítulo 3 de Génesis, si lo vamos a leer, y en el versículo, Génesis capítulo 3, versículo 16, y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si Eva no hubiera tenido hijos todavía en este momento, Dios no le hubiera dicho: voy a multiplicar, voy a aumentar el dolor de tus partos. Cuando Dios le dijo a Eva que iba a aumentar el dolor en sus partos, es porque ella ya sabía lo que era un dolor de parto. Ella ya había tenido hijos en ese momento, y entonces Dios le dijo: ¿sentiste dolor al momento de dar a luz? Bueno, a partir de ahora te va a doler más. A partir de ahora voy a aumentar el dolor. Cuando des a luz, dice, vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Y esa fue una sentencia de Dios para la mujer. Y la Biblia dice que los primeros hijos que ellos tuvieron fueron ¿quiénes? Caín y Abel. Y ellos dos fueron educados y fueron instruidos en los mandamientos de Dios. Cuando ellos crecieron, cuando llegó el momento que ellos ya eran responsables de sus actos delante de Dios, dice que ellos trajeron sacrificio para Dios. Se lo puede leer ahí en el capítulo 4 de Génesis. Ellos trajeron una ofrenda delante de Dios. Abel trajo de lo mejor del ganado. Abel criaba ganado, se había dedicado a criar ganado. Pero Caín dice que él trajo del fruto del campo. Y trajo, ni siquiera dice que era lo mejor. Dice que trajo lo que se le ocurrió y lo presentó delante de Dios. Pero la Biblia dice que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no la aprobó. Y Caín se molestó, Caín se enojó. Caín dijo: ¿por qué Dios no puede aceptar si yo la ofrenda que yo le estoy dando es buena? Es igual que la de mi hermano. Ahí Caín ya estaba mostrando los síntomas de la caída. Porque cuando Adán y Eva decidieron comer de ese fruto, dice que era el fruto de la ciencia del bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal. Dios es el único que puede tener, hermano, todo el conocimiento del bien y el mal sin corromperse, sin que el mal lo corrompa y sin que el bien
lo corrompa el conocimiento. Dios es el único ser, hermano, que puede, mire, el mal es la consecuencia de alejarnos de Dios, de la lejanía de Dios, pero el mal existe como un concepto y el mal, hermano, es Dios quien lo permite. Aunque pudiera parecer contradictorio, ¿verdad? Aunque alguien pudiera decir, pero es que en Dios no puede haber mal. Bueno, en su esencia, en su ser, Dios es bueno. Dice la Biblia que Dios es luz. En primera de Juan dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. No hay tinieblas en él, pero él es el que también crea las tinieblas. ¿En qué sentido, verdad? Espero que pueda yo explicarme bien. En el sentido de que Dios no es el autor del mal. El mal no surge de él, no emerge de él. Pero Dios permite muchas veces que suceda el mal, que el mal exista. ¿Usted cree que Dios no hubiera podido erradicar el mal desde el momento en que Dios vio, ¿verdad?, que Satanás se estaba alejando, se estaba desviando? Él pudo haberlo destruido, él pudo haber erradicado el mal de raíz, él pudo haber terminado desde un momento. Pero le voy a decir algo, el mal muchas veces es necesario. Le voy a decir por qué. Porque no podemos hacer un contraste, no podemos saber qué tan bueno es algo si no podemos contrastarlo, si no podemos compararlo. Si a usted, ¿verdad?, ha visto, bueno, me voy a echar un comercial aquí, yo espero que no nos cobren, ¿verdad?, que no haya problemas. ¿Ha visto el famoso comercial? Bueno, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Hay un famoso comercial de un blanqueador, de un detergente para hacer que la ropa quede blanca, ¿verdad? Y luego en ese comercial dicen, hey, mira, pues esta ropa ya está blanca. Y de repente dicen, no, blanco es esto. Y ponen, pero cuando te dicen esta pieza está blanca, uno la ve y dicen, sí, está blanca. Pero después dicen, no, mira, esta está lavada con este detergente, y te la presentan y entonces dices, ah, caray, no estaba tan blanca, ¿verdad? Esta sí está blanca. La otra aparentemente se veía blanca, pero cuando traen la otra que está más blanca, entonces tú dices, ah, entonces esta no estaba tan blanca como parecía, ¿verdad? Nos estaba engañando la vista. De igual manera, fíjese, el apóstol Pedro escribe a la iglesia y les dice, para que puesta, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada, hablando otra vez de la fe, sea hallada perfecta, sea hallada sin mancha, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros, cómo se pone a prueba la fe de una persona? ¿Cómo se pone a prueba el amor de una persona? ¿Cómo puede poner a prueba Dios la fidelidad, la lealtad? Mucha gente dice, ¿por qué Dios no destruye al diablo y ya se termina todo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no termina con el mal? Una persona una vez dijo eso, yo quisiera que Dios hoy terminara con el mal. Y le digo, mira, me voy a hacer a un lado, no voy a hacer que me salpiques, porque si Dios terminara con el mal en un solo día, cuidado, porque a lo mejor tendría que empezar contigo y conmigo. Si Dios quisiera terminar con el mal en un momento, ¿sabe por qué? Porque el mal tiene una razón de ser, y es para probarnos, es para que nosotros hagamos un contraste, es para que los hijos de luz puedan brillar en medio de la oscuridad. Si usted enciende una lámpara en el día,
Se puede ver que está encendida, pero no se ve qué tanta luz puede dar hasta que es de noche. Cuando es de noche y cuando está la oscuridad, usted enciende la lámpara y entonces dice, mira, sí da luz, ¿verdad? En el día parecía que no daba tanta luz, pero ahora que es de noche sí da bastante luz. Bueno, quiero decirle algo, Dios es el único ser que puede tener el conocimiento del bien y el mal, y de ese equilibrio del bien y el mal salen cosas buenas. Amén. Si el ser humano intenta tener el conocimiento del bien y el mal, del ser humano solamente van a salir probablemente bien intencionadas, pero cosas malas. Dios es el único que tiene el conocimiento del bien y el mal y crea leyes que son para el beneficio de nosotros, de la creación, de los seres humanos. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir. Mire, cuando Dios, dice la Biblia, al final del capítulo 1, en el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era como, ¿cómo era? Bueno, porque todo lo que sale de Dios es bueno. Cuando nosotros, hermano, si el día de hoy, vamos a suponer que el Señor nos dijera, hoy en la noche voy a venir por tu alma, ya hoy fuéramos a entregar cuentas delante de Dios. Hoy tenemos la capacidad de mirar hacia atrás, de echar una mirada así en retrospectiva a todo lo que ha sido nuestra vida, todo lo que hemos hecho. ¿Podríamos nosotros decir que todo lo que hemos hecho es bueno? ¿Podríamos nosotros decir, ay, qué bárbaro, mira qué vida tuve, ¿verdad? Todo me salió bien, todo lo hice bien. No, hombre, no cabe duda, ¿verdad? Que podría, no, hombre, hasta Dios me debería dejar de vivir unos 100 años más porque mira, todo lo hice bien. ¿Alguno de nosotros podríamos decir eso? No. Muchos de nosotros, ¿verdad? Probablemente alguien diría, ay, Señor, ya hasta mucho le diste ya, ¿verdad? Ya llévatelo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces. El bien y el mal son un concepto que Dios creó. Son conceptos que Dios creó. Y Él tiene la capacidad de crear leyes y cosas que redunden en nuestro bien. Pero el ser humano, tener el conocimiento del bien y el mal, el ser humano no puede decidir lo que está bien o lo que está mal. ¿Sabe por qué? Porque lo que está bien para nosotros muchas veces no está bien para los demás. Y al revés, lo que está bien para los demás muchas veces no está bien para nosotros. Si a nosotros nos dieran la capacidad, Dios nos diera la capacidad de tener todo el conocimiento del bien y el mal y usarlo en nuestro favor, al usarlo en nuestro favor, terminaríamos afectando las vidas de todos los que están a nuestro alrededor. El diseño de Dios es tan perfecto que con una cosa que movamos, afectamos todo lo demás. Todo lo demás se afecta. Si ha visto alguna vez, y si no la ha visto, le voy a recomendar que la vea. Hay una película que se llama El Todopoderoso. Es una comedia, para muchos es incluso hasta una blasfemia, pero tiene una enseñanza en el fondo que si usted es capaz de verla, le va a ayudar a reflexionar muchas cosas. A grandes rasgos, la película trata acerca de un hombre que cree que Dios hace todas las cosas mal, porque a él le va mal en las decisiones que toma. Pues no se da cuenta que le va mal precisamente porque él tiene la culpa de tomar malas decisiones. Le echa la culpa a Dios. Y entonces un día Dios decide hablar con él y le dice, bueno, me acusas de que hago todo mal,
seguramente tú harías un mejor trabajo que yo. Y entonces le dice, durante un tiempo te voy a dar todos mis poderes y los vas a usar, y demuéstrame que tú puedes hacerlo mejor que yo. Y entonces él dice, órale, yo puedo con el trabajo. Y comienza él a querer hacer, pero cuando él hacía algo bueno, afectaba a miles de personas más. Afectaba, él quería hacer, en su buena intención quería, bueno, si no la han visto los voy a spoilear un poco. Usó su poder para decir que toda la gente, la respuesta a las oraciones sea sí. A todo lo que piden les voy a decir que sí a todo. Y se volvió un caos porque todo el mundo se sacó la lotería. Todos los que compraron billetes de la lotería se la sacaron, se la ganaron. Pero ¿qué cree? Había que repartir el premio entre todos y entonces les tocó una parte muy pequeña. Y es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Nada más. Pero querer hacer, ¿verdad? Querer tener en nuestras manos el conocimiento del bien y el mal, que es algo que solamente le corresponde a Dios, va a terminar siempre en desgracia para nosotros. Así terminó para Adán y Eva, y así se reflejó en la vida de su primer hijo, de sus primeros hijos. Caín pretendió que él podía decidir que su ofrenda era buena, pero ¿qué crees? Se tropezó con Dios, chocó con el Señor y con la palabra de Dios. Cuando Dios dice, hermano, esto es pecado, usted puede tener una opinión diferente. El ser humano en general, la humanidad puede tener una opinión diferente. No, pues yo creo que esto no es tan malo. Yo creo que esto podría, hay que considerar las circunstancias, ¿verdad? Hay que usar el criterio y el sentido común. Tú puedes usar todo el criterio y todo el sentido común que quieras, pero cuando vienes a la Biblia te dice que es pecado y no puedes mover eso, no puedes cambiar, no puedes hacer que Dios se rebaje a nuestro nivel o se adapte a tus circunstancias o a mis circunstancias. No, lo que la Biblia dice que era pecado hace 2000 o hace 3000 o hace 5000 años sigue siendo pecado el día de hoy. Y Caín vino delante de Dios y dijo, yo creo que esta ofrenda a Dios pues tiene que ser suficiente. Y Dios le dijo, no eres tú quien decide lo que está bien y lo que está mal. Soy yo, y yo ya decidí. Yo ya establecí leyes, normas, reglas que deben seguirse. Caín pudo haber dicho, pero es que Señor, tú sabes que yo no trabajo con ganado, yo me dedico a la agricultura, no tengo animales para traerte. Sí, pero Abel sí tenía animales. Él pudo haber ido con Abel, su hermano, y decirle, oye, véndeme un becerro, véndeme un animal porque tengo que ir voy a ir a ofrecer sacrificio a Dios. Pero ¿qué crees? Ahí es donde Dios nos pone a prueba. Ahí es donde Dios ve el corazón. Porque Caín pudo haber dicho, ¿qué? Yo irle a pedir al pelafustán ese de mi hermano que no, hombre, ¿para qué? Para que al rato ahí ande de alzado diciendo, ¿verdad? Que gracias a él. Pues no. Probablemente traían riña, traían rencilla, ir y dialogar con él significaba hacer las paces. Tal vez ir y dialogar con su hermano implicaba reconocer que él había tenido culpa tal vez en algún conflicto, y decidió que era mejor que no. Él decidió, dijo, no, pues últimamente si te gusta y si no, hazle como quieras. Y Dios le dijo, ten cuidado. Dios le advirtió a Caín, ten cuidado. Cuidado porque te estás acercando peligrosamente a un límite. Dice, el pecado está a la puerta. El pecado está cerca. Con todo, le dijo Dios, tú tienes la última palabra. Tú decides hasta dónde llegas. Tú decides si sigues alejándote o si te reconcilias. Y Caín no quiso reconciliarse. Caín hizo las cosas
a su manera. ¿Y sabes qué es? Ahí se refleja la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es: si yo estoy haciendo las cosas a medias, estoy haciendo las cosas mal, no pasa nada. Pero si llega alguien más que haga las cosas bien, es inevitable que haya una comparación. Si tú en tu trabajo estamos acostumbrados, ¿verdad?, en el trabajo a hacer las cosas, ahí se va, a decirle, pues ay, a ver, a como caiga, a como salga. Pero de repente llega alguien, llega un compañero de trabajo que hace las cosas bien, que se esfuerza, que le echa ganas, que llega temprano, que saca el trabajo adelante y que hace las cosas de la manera correcta. ¿Qué sucede? Empiezan a comparar, ¿verdad? Siempre en un trabajo el patrón o el jefe siempre va a decir un reconocimiento, ¿verdad? Aquí al colega, al compañero que mira cómo trabaja, aprendan de él, muchachos, ¿verdad? Todo. Y el que está haciendo las cosas mal, siempre eso le va a caer en el hígado, así como decir, ay, este desgraciado, ¿verdad? Cómo vino aquí a echar, cómo no. Y ¿sabes qué? El ser humano siempre va a tener esta tendencia. Si hay alguien que está en un nivel medio y hay alguien que está en un nivel más alto, el que está en el nivel medio es más fácil que tenga la intención de tumbar al que está en el nivel superior, a que tenga la intención de subir también y de estar a la altura. Es más fácil. ¿Sabe por qué? Por la soberbia que hay en el corazón. El día de hoy la humanidad está acostumbrada a vivir como quieren, lejos de Dios. El día de hoy el ser humano ha tomado el posicionamiento de decir: nosotros podemos decidir lo que está bien y lo que está mal. Y han hecho leyes, han creado leyes que defienden y que sostienen ese estilo de vida. ¿Y sabe usted cuál es el impedimento más grande que tienen el día de hoy? La agenda global, el estorbo, la piedra en el zapato que hay en la agenda global para que el mundo sea como ellos quieren que sea: la iglesia y la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo que ellos le llaman una vida normal, una vida placentera, la Biblia le llama pecado. La Biblia le llama pecado. Y eso les estorba. Por eso todos los grandes movimientos revolucionarios que ha habido en el mundo han pretendido desaparecer la Biblia, han pretendido erradicar la Biblia, porque la Biblia está arraigada en la cultura de los pueblos, de muchos pueblos. Y ellos saben que para poder darle la vuelta, para poder trastornar la cultura de un pueblo, de una sociedad, tienen que deshacerse de la Biblia primero. La Biblia es el gran estorbo. Y la iglesia, porque la iglesia que predica la palabra de Dios es un estorbo para el mundo. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que prediquemos la verdad. Porque una iglesia que predica cualquier otra cosa no representa ningún problema para el mundo. Es más, hasta el diablo quisiera que hubiera más iglesias de esas. ¿Por qué cree que se multiplican tanto? Porque la Biblia dice: si el mundo los aborrece, Jesús dijo: si el mundo te aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido primero. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no eres del mundo, eres mío. Por eso el mundo te aborrece, por eso el mundo no te puede ver. Alguien dijo una frase muy importante por ahí, dijo: si el mundo ama tu evangelio, entonces ese no es el evangelio de Jesucristo. Y hay iglesias, ¿verdad?, que en el mundo hasta en la televisión pasan
en los canales abiertos pasan los servicios, porque esas enseñanzas, esas predicaciones, lejos de chocar con la cultura, lejos de chocar con la agenda globalista, lo que hacen es respaldar, lo que hacen es inducir a la gente. No, sí, tú vive, haz lo que te digan, sigue la corriente, mientras tú ames, mientras tú digas que amas a Dios, no pasa nada. Mientras tú sigas diciendo que eres cristiano, no pasa nada. Mientras tu carro siga teniendo el pescadito ahí atrás pegado, no pasa nada. Pero tú puedes vivir como tú quieras. Pero cuando una iglesia predica la palabra de Dios, hermano, va a ser atacada, va a ser perseguida, va a experimentar oposición, va a encontrar obstáculos en su camino. Pero quiero decirle algo: Jesús dijo: esta es mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia va a permanecer, hermano, hasta el final. Aunque el diablo venga, dale un aplauso al Señor. Aunque el diablo venga con todo, aunque el mundo venga con todo a intentar frenar la iglesia, el Señor va a sostener a la iglesia. El Señor va a sostener y va a levantar a su iglesia. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Caín sigue prefiriendo matar a Abel para que ya no lo comparen con él, antes de subir su calidad de vida, antes de decir: pues me voy a poner a cuentas con Dios, pues yo también voy a estar a la misma altura, ¿verdad? Voy a hacer las cosas como Dios manda. No, prefiere el ser humano callar, apagar las voces que denuncian lo que está mal, apagar las voces, la voz de la iglesia que está denunciando, que está diciendo: hey, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y el mundo siempre va a preferir callar, pretender callar la voz de la iglesia antes que hacer lo correcto. Esa es la naturaleza que hubo en Caín. Desde ahí se manifestó esa distorsión de la imagen de Dios. Pero la tarea principal, la tarea en un principio, era que el ser humano tenía que multiplicar, no solamente multiplicarse en más personas, pero multiplicar en esas personas la imagen de Dios. Si Dios hubiera querido, si el propósito de Dios hubiera sido simplemente llenar la tierra de gente, pues Dios hubiera creado mucha gente. No hubiera creado solamente a una pareja, ¿verdad? Adán y Eva. Muchas personas creen que Adán y Eva son solamente símbolos, que son solamente una ilustración, una manera, un decir de la humanidad, ¿verdad? De la especie humana. La Biblia dice que Dios creó a Adán y Eva y les dio instrucciones y les dio mandamientos. No vaya usted a pensar que Dios creó a Adán y Eva, les dio ciertas instrucciones y después en el mismo momento Adán y Eva se fueron y comieron el fruto. No sabemos cuánto tiempo pasó. Probablemente pasaron siglos. Probablemente pasó muchísimo tiempo, muchísimos años. Dice la Biblia que Adán vivió 900 y fracción de años. No sabemos cuántos años vivió antes de comer de ese fruto. Pero lo que sí sabemos es que un día lo comió. Un día el plan de Dios se distorsionó. Un día el plan de Dios, el plan que Dios les presentó a ellos, se empañó, se ensució y comenzó a venir y a presentarse una decadencia en el ser humano. Comenzó una decadencia, comenzó, ¿verdad?, a corromperse la humanidad, de tal manera que comenzaron a dar signos cada vez peores de pecado en su vida. Comenzaron a manifestar señales cada vez de una oscuridad más profunda. Y sabemos que después, bueno, Dios tuvo que traer ciertos juicios sobre la humanidad.
Pero el diseño original de Dios, hermano, es la familia. El diseño original de Dios. ¿Por qué Dios puso a Adán y Eva y los estableció como un hogar, como una familia? ¿Por qué Dios les dijo que tuvieran hijos y los formaran y los educaran? Porque ese fue el plan de Dios desde un principio. Dios no tenía ninguna prisa por llenar el mundo de gente. Dios dijo: tengan hijos. Dios no creó un Adán y Eva en un país y otro Adán y Eva en otro país y otros Adán y Eva en otro lugar. No, Dios creó una sola pareja porque Dios no tenía prisa de llenar el mundo de gente. Dios quería que el mundo se llenara no solamente de gente, pero de gente que le conociera, de gente en la cual se viera replicado el modelo de lo que Él creó en Adán, de la imagen que Dios puso de sí mismo en Adán. Adán tenía la tarea no nada más de tener hijos, pero de implantar en esos hijos la imagen de Dios a través de la enseñanza. Él debía enseñarle a sus hijos y sin duda les enseñó a sus hijos. Probablemente la gran mayoría de sus hijos fueron hombres y mujeres temerosos de Dios. La Biblia solamente habla de uno de ellos y su descendencia, que fue Caín. Caín y su descendencia, hermano, fueron terribles. Puede leer la historia en Génesis, a partir de Génesis capítulo 5, cómo se fueron alejando cada vez más y más, cómo se fueron corrompiendo, cómo se fueron pervirtiendo cada vez más. Uno de los descendientes de Caín, un hombre llamado Lamec, fue el primer hombre que la Biblia registra que tomó más de una esposa. Tomó 2 esposas y cantó una canción. Fue la primera canción, el primer corrido de ahí de la Biblia. Léalo, ahí está en el libro de Génesis, el corrido de Lamec. Lamec comenzó a cantar y en esa canción, en ese corrido, él se ufanaba, él se mostraba orgulloso de que había matado a un joven y de que había tomado 2 esposas para sí. Ahí está en la Biblia. Comenzó no solamente a vivir un estilo de vida pecaminoso, pero a sentirse orgulloso, a publicarlo, a proclamarlo. Hey, mírenme, miren cómo soy de malo, miren cómo estoy de lejos de lo que Dios decía y miren cómo me va de bien, miren qué feliz soy. Y eso comenzó a despertar el interés. Mucha gente, hermanos, se va con la finta, como decimos, cuando vemos que la gente que vive lejos de Dios aparentemente es feliz, aparentemente les va bien, y como no tenemos una identidad, nos dejamos llevar y decimos: no, pues si los que viven así les va bien, porque eso es lo que vemos en los videos, ¿verdad? Cuando salen ahí los reggaetoneros. ¿Cómo salen los reggaetoneros en sus videos? No salen ahí humildes, ¿verdad? No, se ponen todas las cadenas y todos los anillos y se suben en unos camionetones, ¿verdad? Y se sube y él va manejando y tiene 3 o 4 muchachas que van ahí con él y lo van abrazando y lo van besando ¿Y sabe qué pasa cuando los jóvenes ven eso? Los jóvenes dicen: ahora yo quiero ser así. Cuando los jóvenes ven a los influencers que nada más se la pasan ahí todo el día transmitiendo en sus canales, ¿verdad? Y diciendo un montón de tonterías y les va bien y están sentados diciendo un montón de leperadas y proclamando un estilo de vida que es abominable para Dios. Y usted los ve a ellos sentados en su silla y detrás de ellos tienen sus placas de oro, de platino, todos los premios, todos los reconocimientos que les dan las redes sociales por la cantidad de seguidores que tienen. Y uno dice: ¿por qué cuesta tanto trabajo a un padre, a una madre de familia educar a sus hijos para que hagan el bien?
¿Por qué un padre y una madre de familia se pueden acabar los nervios, se pueden acabar las fuerzas, se pueden acabar la vida intentando enseñarle a sus hijos, intentando guiarlos por el camino del bien? Y a veces bastan solamente 5 minutos que estén escuchando a uno de esos influencers para que se les olvide todo y se vayan al camino del mal. Y todo se les olvida y se pierden. ¿Sabe por qué? Porque no hay una identidad. Porque Dios creó al ser humano, Adán y Eva, y les dijo: multiplíquense. Pero no solamente se multipliquen en números, multipliquen mi imagen, la imagen mía que yo puse en ustedes. Así como yo la puse en ustedes, ustedes tienen la capacidad de ponerla en sus hijos. Y sabe, por eso el diablo, hermano, es tan astuto, y por eso el diablo va a luchar siempre y está en guerra contra la familia. Siempre el diablo va a luchar para que haya familias disfuncionales, para que las familias se desintegren. Por eso el diablo siempre va a promover el adulterio. Por eso el diablo siempre va a promover el pecado, la fornicación. Por eso el diablo siempre va a promover, el mundo siempre va a promover el libertinaje, la promiscuidad. Porque a través de eso se rompe el núcleo familiar. A través de eso se rompe. Y hermano, todos nosotros, la mayoría de nosotros venimos de hogares disfuncionales. La mayoría de nosotros venimos de hogares, y quiero decirle disfuncionales porque muchas veces uno de los dos padres no está. O a veces ninguno de los dos está. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que a veces sí están. A veces sí estamos los padres en el hogar, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Somos egoístas y nos dedicamos a ver solamente lo que nos conviene a nosotros, lo que nos hace felices a nosotros. Y no nos damos cuenta que echamos a perder a nuestros hijos. No nos damos cuenta, decimos los padres: ay, es que es tan difícil lidiar con un adolescente. Pero no tenemos la capacidad, no sabemos que la adolescencia es una etapa para trabajar en nuestros hijos, para formarlos. No sabemos que es una etapa en donde ellos son moldeables, en donde ellos son tan sensibles a las cosas que están a su alrededor. Y no nos damos cuenta, y tan no nos damos cuenta que a veces seguimos teniendo adolescentes de 30, de 40 y de 50 años que todavía manifiestan que ya tienen hijos, hasta nietos, y todavía siguen manifestando un comportamiento inmaduro. Todavía siguen manifestando un comportamiento que no fue afirmado, que no fue asentado, que no fue moldeado. No hubo una figura paterna, no hubo quien transmitiera la imagen de Dios. Y como resultado, el día de hoy tenemos una sociedad que está distorsionada completamente. La figura del padre de familia no es un invento, hermano. Mucha gente cree que es un invento de los romanos. El concepto que hoy manejamos como padre de familia es un concepto que se forjó en las leyes de los romanos, el pater familias. De ahí viene nuestra palabra, nuestro término padre de familia. Pero la figura del padre era ya determinante en la Biblia como la primera influencia. La figura del padre, o la ausencia de la figura del padre, es la que determina. La mamá también tiene un peso muy fuerte dentro del hogar, pero desafortunadamente no es suficiente, porque es la figura del padre. Muchos psicólogos dicen, y es muy respetable, ¿verdad? Los psicólogos hacen su trabajo y lo hacen muy bien, pero los psicólogos dicen que el hijo varón tiene que convivir con el papá, y la niña, la mujercita, tiene que convivir con la mamá. Sí, tiene algunas cosas que aprender de la mamá,
pero también tiene que convivir con el papá, también depende del papá. Hay veces que nosotros creemos que no les estamos enseñando cosas malas a nuestros hijos, porque nunca hemos hablado de ciertos temas con ellos y creemos que los estamos protegiendo. A lo mejor tus hijos no te han oído decir nada malo, pero nos han visto hacer muchas cosas y ellos aprenden más por lo que ven que nosotros hacemos que por lo que les digamos, porque enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Y tú no le puedes decir a tu hijo: no seas así, si durante 15 o 20 o 25 años nos han visto tener ese comportamiento. A veces nosotros venimos y decimos, porque ha sucedido, ¿verdad? Hay padres que ven a sus hijas en su matrimonio sufrir y dicen: ¿cómo es posible, hija, que te dejes de ese hombre, ¿verdad?, tan malvado? ¿Y dónde crees que lo aprendió? ¿Dónde crees que lo vio todos los días de su vida? Cuando tu esposa te aguantó a ti, ella estaba aprendiendo que una mujer debe aguantar todo lo que un hombre le haga. Aunque nunca se lo hayas dicho, o aunque le hayas dicho lo contrario: hija, tú no te debes de dejar de nadie. Pero ella vio a su mamá aguantar todo lo que le hacíamos, ¿verdad? Ella vio durante años en el matrimonio de sus padres y todo eso lo absorbió, todo eso lo aprendió. Entonces la figura de un padre o la ausencia de la figura de un padre es determinante para el comportamiento. Hay conductas que hemos aprendido y otras que no hemos aprendido y las estamos replicando y las estamos repitiendo todos los días de nuestra vida y no nos damos cuenta. Y alguien dijo por ahí: y no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Y por eso inconscientemente repetimos patrones, repetimos y repetimos y repetimos, aunque no queramos hacerlo. Si no hay una imagen, si la imagen de Dios no es transmitida a nuestras vidas por nuestros padres, nos va a costar mucho trabajo. Hay mucha gente que fue dañada por la figura paterna, y a esas personas siempre les va a costar más trabajo concebir a Dios como padre. Cuando alguien viene y les dice: ¿sabes qué? Dios es tu padre. Y hay gente que dice: no, hombre, si yo me salí de mi casa desde chavo para no estar aguantando a mi padre y ahora quieren que Dios sea mi padre. No, pues ¿cómo? Porque tenemos un concepto de padre autoritario, golpeador, impositivo, abusador, y entonces esa figura paterna queda dañada, queda distorsionada, y entonces decimos: no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ningún padre, ni que me vengas a decir que Dios es mi padre, que todo, porque entonces inconscientemente codificamos que Dios es malo, porque nuestro padre fue malo. Y quiero decirte algo: ese no es el diseño original de Dios. Pero aún con todo eso tenemos esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso a nuestros padres, Dios puso a tu papá y a mi papá, los puso en esta tierra para que ellos fueran los responsables, para que ellos fueran los encargados de transmitirnos la imagen de Dios. Pero hay algo muy importante: la mayoría de los padres, y no solamente estoy hablando de nuestros padres, sino de nosotros también como padres, la mayoría de los padres fallamos en esa tarea, fallamos en esa misión. Esa es la mala noticia,
Pero la buena noticia es que si no pudimos tener esa conexión con nuestro Padre, con nuestro papá terrenal, la buena noticia es que podemos tener una conexión con la fuente original, con la fuente directa. Podemos tener una conexión con Dios y podemos tener esa imagen de Dios en nosotros, aunque no haya sido, ¿verdad?, puesta en nosotros por nuestros padres. Bueno, desafortunadamente muchos de ellos no conocían a Dios, no supieron hacer un buen trabajo. Muchos de ellos, muchos de nuestros padres venían también de ciclos repetitivos y no tenían idea y no supieron ser padres. Muchos de ellos ni siquiera estaban preparados, ni siquiera querían ser padres. Llegamos de sorpresa a este mundo, ¿verdad?, de manera inesperada. Pero quiero decirte algo, a lo mejor pudiste haber sido inesperado para tus padres, pero la Biblia dice que estabas en los planes de Dios. Estábamos en los planes de Dios, y Dios no se equivoca en sus planes. Amén. Póngase de pie un momento. Quiero leerle un par de versículos que están en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. En el Salmo 10, el libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 14, habla acerca de la injusticia y de los abusos, y sobre todo cuando no hay un padre en el hogar, cuando falta la figura paterna, hay un común denominador, hay algo que nunca falla, hay algo que nunca falta. Cuando la gente que está alrededor ve a un niño que no tiene papá, siempre al niño que no tiene papá, a ese niño siempre todo mundo se va a querer, como decimos comúnmente, todo mundo se va a querer pasar de lanza con ese niño. Todo el mundo va a querer ensañarse, todo el mundo le va a querer decir cómo hacer las cosas, todo el mundo lo va a querer regañar, todo el mundo lo va a querer incluso golpear. Todo el mundo, cuando no hay un papá que te defienda, eres el blanco de todos, de las burlas, de las críticas, de los ataques, de todo. Y eso también afecta, porque la falta de un papá que te defienda, cuando tú dices, ¿por qué mi papá no se quedó? ¿Por qué ¿qué acaso no sabía cómo es la vida, cómo es el mundo? ¿Qué acaso no sabía que íbamos a enfrentar dificultades? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no estuvo con nosotros para defendernos, para cuidarnos? Y eso hace que vayamos guardando rencor. Y no solamente con nuestro padre, pero eso distorsiona la figura de Dios, la imagen de Dios como padre. Y hablando, el Salmo 10 habla de eso, de los abusos en contra de los que no tienen padre. Y dice en el versículo 14, tú lo has visto todo, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Dios como Padre, hermano, tiene cuidado de nosotros. Él sabe la carencia que muchos de nosotros hemos tenido. Dios sabe que muchas veces los padres, por falta de sabiduría, a veces no están cuando debieran estar, o a veces no saben estar. A veces cuidan un área pero descuidan otra. Y es muy difícil que un papá pueda hacer un trabajo perfecto. Pero ahí ya entra también el papel de nosotros como hijos, de poder comprender y de poder decir, bueno, a lo mejor mi papá hizo su mejor esfuerzo, ¿verdad? Hizo lo mejor que pudo. O si no estuvo, si se fue, o si hizo un mal trabajo, pues podemos decir, bueno, pues no sé qué haya pasado con él, no sé qué tanto daño pudo haber tenido él en su corazón.
Pero la Biblia dice que cuando somos considerados huérfanos, podemos acudir a Dios. Dice la Biblia, a ti se acoge el desvalido. O sea, a ti va buscando refugio el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Y en el Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos es Dios en su santa morada. Hermano, hay una parte en nosotros que tiene que sanar. Hay una parte en nosotros que tenemos que dejar que Dios trabaje en la relación con nuestro Padre. Si fue buena, si fue mala, si fue más o menos, si no hubo relación, porque a lo mejor era un padre ausente, ¿verdad? Que estaba pero no estaba, o si ni siquiera estuvo, ¿verdad? O a lo mejor puede ser que haya un caso de alguien que ni siquiera haya conocido a su papá. Es un área muy importante de tu vida que tienes que entregarle a Dios. Es un área muy importante de nuestra vida que tiene que ser sanada por Dios. Porque si no sanamos en cuanto a la relación con nuestro Padre, no vamos a poder hacer un buen trabajo con nuestros hijos. No vamos a poder hacer un buen trabajo con las próximas generaciones. Y vamos a ser parte de un ciclo repetitivo, de un ciclo de daño, de un ciclo de heridas, de un ciclo de relaciones, como dicen ahora, de relaciones tóxicas de padres e hijos. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios como padres. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame a no repetir los mismos errores. Ayúdame a que todo lo bueno que haya sido mi papá, todo el buen ejemplo, todo lo bueno que yo haya aprendido de él, pueda aplicarlo con mis hijos y pueda ser mejor. O si a lo mejor no aprendí nada bueno de él, a lo mejor no estuvo, a lo mejor me abandonó, a lo mejor tenemos que cerrar ese ciclo, tenemos que cerrar esa puerta, tenemos que perdonar y tenemos que estar dispuestos. Hermano, tú me puedes decir: es que mi papá fue tan malo que no se merece el perdón. Mi papá fue tan malo que yo necesito. Hay muchos hijos que sienten que necesitan tomar venganza incluso de sus padres. Hay hijos que en un momento en su niñez dijeron: ahorita estoy chico, pero un día voy a crecer y me las vas a pagar. Y a veces, hermano, en muchos casos crecieron los hijos y cobraron venganza. Hay hijos que incluso han golpeado a sus padres. Pero quiero decirte una cosa: tal vez a nuestro propio criterio, en nuestro propio juicio, podemos pensar que se lo merecen, o podemos pensar que no se merecen ciertas cosas, ¿verdad? Que se merecen algo o no se merecen algo. Lo cierto es que mientras no sanemos esa área en nuestra vida, no vamos a poder continuar adelante. No vamos a poder estar completos para seguir. Y esa herida que nosotros estamos manteniendo abierta, se la vamos a heredar, se la vamos a pasar a la siguiente generación. Por lo tanto, tenemos que perdonar. Tenemos que cerrar esos ciclos. A lo mejor tú piensas que tu papá no se merece tu perdón. Bueno, a lo mejor al juicio de tus hijos, a lo mejor un día ellos van a creer que tú no te mereces el perdón. Y la Biblia dice que lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Jacob engañó a su padre. Jacob mató un cordero y se puso la piel del cordero en los brazos y se acercó con su padre y le dijo: mira, tócame, soy Esaú, porque Esaú era velludo y él era lampiño. Y mató un cordero y se puso la piel del cordero y le dijo: mira, tócame, soy Esaú. Y lo engañó porque su padre era ciego, ya estaba casi ciego. Se aprovechó, dijo: eso es lo mejor. Él quiso decidir qué era lo mejor. Y tal vez puede ser que sea lo mejor, pero no era la manera. Él no tenía derecho, aunque su padre se lo mereciera, él no tenía derecho de engañar así a su padre. ¿Sabes qué sucedió cuando Jacob era viejo? Él tenía un hijo que era su consentido. ¿Y sabes qué hicieron sus hermanos un día?
lo vendieron como esclavo y mataron un cordero, y con la sangre de ese cordero mancharon la túnica de su hermano y se la trajeron a Jacob y le dijeron: mira, encontramos la túnica desgarrada y manchada con sangre. Dijeron: seguramente un animal salvaje se lo comió, lo devoró. ¿Te das cuenta? Él engañó con un cordero a su papá, y a él sus hijos lo engañaron con un cordero, y le provocaron un dolor tan grande de creer que su hijo consentido, el que él más amaba, se había muerto. Porque lo que sembramos con nuestros padres lo cosechamos con nuestros hijos, hermano. Tenemos que cerrar esos ciclos, tenemos que cerrar esas heridas. Cierra tus ojos un momento en la presencia del Señor. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, aquí estamos, aquí estoy delante de ti, Señor. No tengo absolutamente nada que ocultar. No puedo ocultarte nada, Señor. Tú conoces la condición de mi corazón. Tú sabes, Señor, lo que ha estado pasando en mi mente, lo que ha estado pasando en mi corazón durante este tiempo. Háblale al Señor. Háblale del conflicto que hay en tu corazón. Dile: Señor, muchos de nosotros no podemos enfrentar este día. Muchos de nosotros no sabemos cómo enfrentar este día, porque la fecha, la celebración vuelve a tocar esas fibras sensibles, vuelve a tocar esas heridas, te vuelve a recordar ese dolor, esa tristeza, esa soledad. Te vuelve a recordar esa decepción, porque la herida todavía no ha sido sanada. ¿Por qué no dejas que Dios te sane el día de hoy? Dile: Señor, hoy te entrego este dolor. Hoy te entrego esta parte de mi vida que he estado cargando, que he estado lidiando, Señor. Hoy perdono a mi papá. Dilo con tus propias palabras. Dile: Señor, hoy perdono a mi papá. Hoy perdono a mi padre por no haber estado cuando yo lo necesitaba. Hoy lo perdono por haberme lastimado. Hoy lo perdono por haberme abandonado, por haberme causado dolor, por haberme causado sufrimiento. Hoy lo perdono por haber tomado malas decisiones. Habla con Dios y dile: Señor, hoy decido perdonar, aunque tal vez no lo sienta, aunque tal vez sienta que solamente lo estoy diciendo de labios para afuera. Pero es necesario que lo digas. Es necesario que lo confieses. Es necesario que le digas al Señor: Señor, yo perdono. Y perdóname tú a mí también, Señor, si no he sabido ser un buen padre. Perdóname a mí, Señor. No puedo excusarme para siempre en el hecho de que yo no tuve un buen padre para no ser un buen padre. Ayúdame a enfrentar también mi responsabilidad como padre. Ayúdame a aceptar mis errores. Ayúdame, Señor, a ser humilde y a reconocer que también he fallado, y a fortalecer, Señor, las áreas en las que he sido débil, a fortalecer las áreas en las que te he fallado, Señor, en las que le he fallado a mis hijos. Necesitamos ser mejores padres. Necesitamos ser padres que transmitan tu imagen, Señor, a nuestros hijos. Que seamos capaces de transmitir tu imagen a nuestros hijos, Señor. Y eso implica muchas veces tener la sabiduría, tener la fortaleza de llevar las riendas de un matrimonio. A veces no estamos dispuestos a sufrir. A veces decimos: ya se acabó todo, ya, aquí muere, aquí que quede. Pero tenemos una responsabilidad y se nos olvida que son nuestros hijos, que ya no vivimos solamente para nosotros, que tú nos has dado una responsabilidad mayor, Señor. Ayúdanos a llevarla. Y si hemos cometido errores, Señor, perdónanos y enséñanos que nunca es demasiado tarde, Señor, para empezar.
que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas de manera correcta, de la manera que tú nos enseñas, de la manera que tú nos demandas, Señor. Levanta tus manos un momento delante de la presencia de Dios y dile: Señor, perdóname. Perdóname a mí. Si le he guardado rencor a mi padre, Señor, no soy quien para juzgarlo. Hoy te lo entrego, Señor. Hoy te lo entrego. Y solamente te pido: ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a transmitirle tu imagen, a ser primero yo un reflejo de tu imagen, para poder transmitirles a mis hijos tu imagen también, Señor, en ellos. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.